El tema aparece ahí en pantalla y le hemos titulado ¿Qué está mal con las enseñanzas de la Iglesia de Cristo? Si usted nos visita, queridos hermanos, amigos, mira este título, quiero también ponerle en su mente que cuando usted abra la Biblia, usted encuentra la edificación, hermanos, de la palabra del Señor y las enseñanzas de la existencia de una sola iglesia. Jesús preguntaba a sus discípulos que quién decía la gente que era Él. Los discípulos dijeron, bueno, algunos piensan que tú eres Isaías, Jeremías o alguno de los profetas. Jesús entonces les dijo, ¿y ustedes quién decís que soy yo? El apóstol Pedro dice, sin duda, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A la respuesta de Jesús, de Pedro, Jesús lo tomó y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se ha dicho hasta el cansancio que en esta expresión de Cristo hay varias cosas a notar. Número uno, que Cristo es quien edificó la iglesia. El hombre no es quien diseñó la iglesia. Por lo tanto, que el hombre haga a un lado sus particulares ideas de cómo la iglesia debe de ser. Cristo es el que la edificaría, porque habló en tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, Él será el diseñador de la misma. Número dos, habló en términos singular, edificaré mi, pronombre posesivo, en una manera singular. No edificó dos iglesias, pero su iglesia. La iglesia es de Cristo, nunca le puso un nombre. Nosotros no nos llamamos iglesia de Cristo. Lo que el letrero ahí afuera dice es que somos o pertenecemos a Cristo. Aquí se reúne una iglesia que es de Cristo. Cristo nunca puso nombre a su iglesia. Así que nosotros, hermanos, viendo las Escrituras, los pasajes que cité al principio, los puede leer usted en Mateo capítulo 16, sobre todo el versículo 18. Ahora bien, a través de la historia, la iglesia ha tenido la tarea de ser la portavoz de la palabra de nuestro Dios. Cristo entregó a la iglesia la tarea de anunciar las verdades que cambiarán al mundo de pe a pa, como decimos. Cuando una persona viene al Señor, nuestra identidad cambia rotundamente. Por eso la Escritura llama a ese cambio un nuevo nacimiento. Nacimos y crecimos en un ambiente hasta cierta edad, pero cuando decidimos venir al Señor y entregarle nuestra vida, habrá una nueva persona en nosotros. Físicamente seremos igualitos, pero interiormente se ha gestado dentro de nosotros una nueva personalidad. Por eso el bautismo también es un tipo de alegoría que representa una sepultura. Porque significa que estando ya grandes nosotros, habiendo oído la palabra de Dios y queriéndola reconocer y hacerla nuestra para seguir las pisadas del Maestro, nosotros debemos de matar al viejo hombre. Y cuando una persona muere hay que sepultarla. Por eso el bautismo representa una sepultura. Muere el viejo hombre y cuando nos levantan del agua, no por arte de magia, sino por el poder de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado, nace una nueva persona.
todos sus pecados, todos mis pecados que había cometido, si me arrepentí sinceramente, los ha lavado el Señor para nunca más olvidarse. ¿No es eso, hermanos, un descanso? ¿No es eso verdaderamente un gracias, Señor, porque yo ya no podía con esta carga que traía? Bueno, esto es lo que enseña la iglesia. Sin embargo, hermanos, estas verdades han sido sumamente atacadas. Entre otras, le muestro 7 u 8 particularidades que el mundo religioso y sobre todo el mundo que no es religioso critica demasiado fuerte lo que la iglesia del Señor enseña. Las enseñanzas son las siguientes. Número 1, que nosotros se nos critica que creemos en un bautismo para salvación. Es decir, nosotros creemos y enseñamos que si una persona no es bautizada no puede ser salvo. También se nos critica que no creemos en el Antiguo Testamento, que solamente nos basamos por el Nuevo Testamento. Nos critican que no creemos en la intervención del Espíritu Santo. Ustedes nunca hablan del Espíritu Santo, no hablan de cómo fueron avivados los apóstoles. Se nos critica también que no creemos en los milagros, que somos una iglesia apocada y apagada, que hemos perdido nosotros la fe en que Dios tiene el poder para realizar milagros. Se nos critica, hermanos, el no uso de instrumentos musicales cuando cantamos. ¿Por qué lo hacemos si David adoró con música y nosotros no lo hacemos? Se nos critica también que creemos, hermanos, que seremos los únicos que seremos salvos. Yo le hablaba ahorita de la iglesia, una sola iglesia que Cristo edificó. Y dice, ¿creen ustedes que son los únicos? Si son ustedes un puñito apenas. Mira, acá llenamos estadios, mira el templezón que tenemos. ¿Ha sido el Vaticano? Ahí caben por cientos de miles. ¿Tú crees que todos se van a perder? Bueno, ahorita hablaremos si el tiempo lo permite. No creo que voy a acabar todo esto. Sin embargo, los tiene usted ahí en pantalla. Y por último, entre otras cosas más, nos dicen que nosotros predicamos que la iglesia es la que salva y no Cristo. Así que la verdad siempre ha sido criticada. Y estas enseñanzas que vienen de Dios son altamente criticadas. Cuando Dios dejó sus estatutos, hermanos, compárenlo como el estuche que Dios le dio al pueblo de Dios allá en el monte Sinaí, donde el Señor, hablando con Moisés y después con el pueblo, delegó la ley de Dios. Estos son los preceptos que les doy a ustedes, no a todo el mundo. La ley fue para el pueblo judío. Si ustedes viven conforme a estas leyes, ustedes tendrán la bendición mía. Si ustedes se rebelan contra estas leyes, también está la maldición. ¿Qué dijo el Señor Jehová? Pongo la vida y la muerte delante de ti. Así de serio es esto. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor nos da este tipo de doctrina, es exactamente lo mismo. Abra su Biblia conmigo, por favor, en la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, que solamente tiene un capítulo. Y lea conmigo, hermanos, desde el versículo 9. Estos enunciados que usted mira en la pantalla son parte de lo que la Biblia llama doctrina. Y la doctrina es un grupo de verdades delegadas por Dios para que nosotros las guardemos. Llámeles mandamientos, llámeles directrices, pero esto la Biblia lo llama doctrina. Las religiones inventadas por el hombre, que son todas, la que no sea la iglesia de Cristo, tienen entre ellos, hermanos, sus creencias, sus manuales de identidad. La iglesia bautista tiene su manual de identidad.
la iglesia pentecostés, los testigos de Jehová, no se digan los católicos, los presbiterianos, los mormones, los metodistas, los adventistas del séptimo día, todos tienen su manual de creencia. ¿Y qué es el manual de creencia de ellos? Pues los que iniciaron después de rato se juntaron y dijeron, bueno, nuestra iglesia, estas son las cosas que se van a permitir y las que no se van a permitir. Esto es lo que va a delegar la membresía. Ellos crearon su manual. Nosotros nunca tenemos un manual que el hombre se sentó para escribirlo. Esto es doctrina. Y Dios nos dio su doctrina. Y dice el versículo 9 de segunda de Juan capítulo 1, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué quiero comenzar mi sermón con este versículo? Porque quiero que usted vea la seriedad con la que Dios toma esta situación. La doctrina es sumamente seria. Si a nosotros no nos importa, pues entonces no nos importa Dios. Y la doctrina es aquello que encontramos como enseñanza en el Nuevo Testamento para la iglesia. Es Dios y no el hombre el que nos va a decir qué hacer cuando venimos aquí para adorarlo, qué hacer cuando nos vamos de aquí en nuestra vida diaria, cómo hablar, cómo vestir, cómo pensar. Incluso Dios nos dice cómo arreglar un problema entre hermanos. ¿A poco los hermanos nos peleamos? Acuérdense de Trifosa y Trifiña, o no se me acuerdo cómo se llamaba la otra, que no son la guayaba y la tostada, dicho sea de paso. Estas son otras verdaderas hermanas que tenían sus pleitecitos, porque somos humanos y en ocasiones, como los gallos, nos encrespamos y queremos andar con el espolón listo a ver quién se me acerca. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, ¿qué ocurre? Según el versículo, no tiene a Dios. ¿Es esto grave? Pues sumamente grave, ¿no cree usted? El estar en un lugar donde no está Dios, ¿para qué quiero estar ahí? El que persevera en la doctrina, ¿por qué el verbo perseverar? Porque el verbo perseverar significa, hermanos, caminar continuamente sobre, caminar continuamente en, caminar continuamente dentro de, perseverar. Cualquiera que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, incluso tiene al Hijo. ¿De qué depende que Dios esté en nuestras asambleas? ¿Del grupo? ¿Qué numerosos seamos? No. ¿De qué tanto ruido hagamos? No. ¿De cuánto tiempo le damos? No. Depende que si lo que aquí estamos haciendo es conforme a la doctrina de Cristo o no lo es. Por eso, como los de Berea, hermanos, aunque sea yo, o sea Juan Carlos, o quien venga y les predique y les enseñe, ¿qué dice la escritura de los de Berea? Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día, ¿qué cosa? Las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa actitud es loable. Es una actitud de querer saber. Yo quiero asegurarme que lo que me están diciendo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importantísimo para mí estar en el lugar donde está Dios. Quita la sandalia de tu pie, le dijo Dios a Moisés, porque el lugar que pisas santo es. El Señor, hermanos, vislumbra, irradia y da santidad, sin la cual nadie verá a Dios.
Y la doctrina tiene, hermanos, como propósito ayudarnos a buscar y a encontrar sin ningún problema la santidad que Dios pide de nosotros. Si alguno, verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Jorge, escuche eso. Y todos los que estamos aquí. Si alguno viene a nuestra casa y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de Cristo. ¿Qué debo de hacer? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué no, hermano? Yo tengo una buena amistad con ellos. Verso 11, porque el que le dice bienvenido participa con él. Miren el lenguaje que usa la Biblia: en sus malas obras. Espero que este versículo, esos 3 versículos, amplíen nuestra preocupación y la seriedad que es la doctrina de Cristo. Y somos criticados, muy criticados, por las enseñanzas que usted mira en pantalla. Vamos a ver hasta dónde el tiempo nos permite hablar en particular de estas 7, 8 cosas que hemos puesto por ahí. ¿Por qué creemos en el bautismo? Número 1, ¿por qué? Yo quiero que de aquí usted se vaya convencido de que esto es escritural. Primeramente, yo debo decirle a usted que el bautismo es un mandamiento. En Mateo capítulo 28, por ejemplo, voy a leer no solamente el versículo 18, pero desde el versículo 16. Y quiero que escuchen lo que voy a decir. Si usted sabe un poco la historia de este contexto, hermanos, le ayudará a entenderlo más pronto, pero si no, escuche lo siguiente. El Cristo que está hablando aquí, en el versículo de 16 en adelante, es un Cristo diferente al que había hablado en el capítulo 27. ¿Pero diferente en qué? Bueno, el capítulo 27 o 26 estaba vivo, no había muerto, no había alcanzado el propósito por el cual había él venido. Pero en el capítulo 28, él va a hablar desde otra perspectiva. Habiendo cumplido con la voluntad de su Padre de venir a entregar su vida por la nuestra, habiendo cumplido lo que él dijo, hermanos, que estaría bajo la tierra 3 días y al tercer día se levantaría, se levantó con poder y gloria, resucitado de entre los muertos. Ahora dice: yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Palabras que previamente en sus 3 años y medio de ministerio personal nunca dijo, porque no había llegado a la cruz ni había terminado su carrera. Habiéndola acabado y teniendo del Padre la seguridad de su promesa, reclama su autoridad. Por eso digo que este Cristo es el Cristo distinto al del capítulo 26 y 27, solo en eso. Un Cristo glorioso, victorioso, vencedor. No el Cristo sufriente de los capítulos anteriores, del golpeado, del escupido, del maltratado, del que fue hasta donde estaban los trasquiladores y no abrió su boca, el que soportó toda injusticia que se cometió sobre él. Ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hablando de los discípulos, dudaban. Y hermanos, yo no quiero ser el defensor, el abogado del diablo, como se dice la expresión. Y no quiero defender a los discípulos, porque no se puede defender lo indefendible, ¿verdad? Pero sí me puedo poner en los zapatos de ellos.
Y desde el punto de vista humano, sin ser todavía una persona de tanta fe desarrollada, hace 3 días yo había visto a este hombre con un rostro ensangrentado y desfigurado al máximo. A lo lejos vimos, hermanos, su rostro, su cuerpo completamente bañado en ríos de sangre. 3 días después lo vuelvo a ver como lo vi anteriormente. Sí, soy un hijo de Dios y creo en Él, pero a lo mejor mi fe no está todavía tan fuerte y me cuesta trabajo creer que es el mismo. Sin embargo, el Señor va a reprenderlos de alguna manera porque dudan de que Él fuera. ¿Y por qué la reprensión? Pues porque le digo que esto es lo que iba a ocurrir. Pero de cierta manera no le dieron tanto crédito a sus palabras, como a veces nosotros estamos haciendo. Una y otra vez Dios dice que nos preparemos, que estemos listos, que luchemos por nuestra salvación con temor y temblor, que echa mano de la vida eterna y andamos echando mano de otras cosas y no de la vida eterna. Y andamos ocupados no en los negocios de Dios, sino en los negocios de la tierra. Andamos muy distraídos, como si ya tuviera la maleta lista y a lo mejor no está lista. Nos pasa lo mismo que ellos, no le ponemos mucha atención a Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para aquellos que critican la doctrina o nos critican por predicar que el bautismo es necesario para la salvación, aquí está un versículo, hermanos, que me apoya completamente en lo que predico. El bautismo es un mandamiento y no se puede hacer un discípulo del Señor si no somos bautizados. Y esto no es una orden de la iglesia. Esto no lo dijo el Sanedrín y se le ocurrió a Pedro de repente a inventar la cuestión del bautismo. Es el que dijo: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Ahora los envío que vayan al mundo y hagan discípulos. ¿Cómo, Señor? Bautizándolos. ¿Qué se necesita, hermanos, para no entender esto? ¿Qué se necesita para decir: no, esto no es de Dios? Una mente rebelde, un corazón obstinado, un corazón ciego que no quiere entender lo que dice la Escritura. Así que cuando sus familiares que no se quieren bautizar le digan: ¿y tú por qué tanto con el bautismo? Dígale: mira, mi hijo, mira papá, mira mamá, mira viejo, mira vieja, mira sobrino, mira amigo, mire jefe. Pues porque Dios dice que es un mandamiento. Pero el ladrón en la cruz, ese no se bautizó. Entonces usted, ¿por qué usted está hablando del bautismo? Si ese Cristo le dijo: mira, este día te digo que va a estar conmigo en el paraíso, y no se bautizó. A ver, explíqueme esa. ¿Qué le va a decir usted? Se va a rascar la cabeza y: pues que el hermano Juan Carlos dice que como que te tienes que bautizar. No, pues así no se le va a explicar. Usted le va a explicar que el ladrón en la cruz vivió en una época, en una etapa en donde el mandamiento del bautismo no había sido dado. Que después de que Cristo muere y resucita, Él dice: ahora tengo todo el poder, ahora entra en vigencia una nueva ley, y ahora mi mandamiento es que los discípulos, para hacerse un discípulo, tiene que volver a nacer. Y como ese hombre, el ladrón de la cruz, no vivió en esta época, pues es lógico que él no se le pidió que se bautizara. Pero papá, no te enojes. Vieja, no te enojes, mira, es lo que dice la Biblia, ¿entiendes? O si es francés, dígale capiche. ¿Verdad? Y así le va a hacer entender. Desde el inicio, hermanos, realmente se enseñó. Llegado el momento en que los apóstoles predicaron la palabra del Señor,
por mandamiento de Dios, esperándolo en Galilea, como leímos. ¿Y por qué Galilea? Porque el Señor dijo que fueran allá, y allá los esperó. Entonces, cuando los apóstoles predicaron un sermonazo, hermanos, que yo no sé por qué no lo repetimos ese sermón. Yo invito a los varones y a las hermanas que enseñan clases a que lean Hechos capítulo 2, ahí tienen material para una serie de lecciones sobre la predicación de la palabra, de cómo compungir corazones. Y una de las cosas que los apóstoles predicaron, porque ¿sabe usted que no fue Pedro el único que predicó? Había miles de personas escuchando, miles. Y el Señor repartió el don de hablar en lenguas a cada uno de sus apóstoles conforme Él quiso. Alguien estaba hablando en algún dialecto africano, otros hermanos en hebreo, otro en italiano, y bueno, de donde venían el Señor dio capacidad para que sus apóstoles predicaran el evangelio. De manera que esta gente se pregunta, ¿cómo es que les oímos a estos novatos, a estos analfabetas, que es lo que prácticamente dijeron, gente del vulgo, gente sin letras? ¿Cómo le estamos oyendo hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Dicen allá. ¿No estás viendo una clara señal de parte de Dios? De hecho, dice el apóstol Pedro, esto fue lo que el profeta Joel profetizó. Porque previamente los habían acusado de, están ebrios. Mira, hoy quién sabe qué dirán. Sábara, sábara, sábara. No, ellos no decían así. Ellos decían, do you understand what I'm saying? You need to believe, you need to repent, and then you need to come and be a Christian. ¿Qué? ¿También hablan inglés? Sí. ¿Y de dónde estudiaron? Pues el Señor les está dando el poder para hablar en inglés. Y si quieren también se la digo en quiché. No, ya eso es un dialecto que aprendimos con los hermanos de Guatemala. Pero solamente decir Maltioch, Quechelá, Huinac, la palabra de Dios. Bienvenidos a oír la palabra de Dios. Los apóstoles se encargaron, fueron objeto de que Dios ayudara y esta gente escuchara el mensaje. Ya para terminar el mensaje, Pedro les dice en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Punto, hablemos, aunque hay una coma, vamos a poner un punto, una pausa nosotros. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Esta era una ocasión especial para el pueblo judío. Era la fiesta de Pentecostés, que comenzaba 50 días después de la Pascua. La Pascua se había celebrado el día 14 de Aviv, como dice la Escritura. 50 días después estaba la fiesta de Pentecostés. Judíos de todas partes del mundo venían a Jerusalén, donde estaba todavía el templo, venían para adorar a Dios. Ese día, primero de la semana, por cierto, el Señor vino con el Espíritu Santo y llenó a los apóstoles, cumpliendo el bautismo en el Espíritu Santo, y les dio el poder para hablar en diferentes lenguas. La mayoría de los reunidos ahí, si no todos, son o judíos o convertidos al judaísmo, prosélitos. Por eso las palabras de Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Un momento, Pedro, tú estás trayendo sobre nosotros, echando una sangre que, ¿por qué nos dices eso? Porque hace 40 días, o hace 50 días, o 53 días, Él entró a Jerusalén y salimos con palmeras, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y 3 días después estaban gritando desaforadamente, crucifícale, crucifícale. Por eso Pedro les dice, ustedes son los que lo mataron. No, sí, cómo no. Pilato les dijo, yo no encuentro nada de digno de muerte en este hombre. Que caiga su sangre sobre nosotros. Somos responsables, mátalo. Y Pilato agarró un lebrillo y agarró agua. Y ¿saben qué? Yo me lavo las manos, ahí ustedes lo que van a hacer. Y que caiga sobre nosotros, mátalo. Y se los dio. Así que Pedro no está inventando. Pedro le está diciendo la mera verdad. Ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Usted y yo pensamos, qué bueno que yo no vivía en ese tiempo. Pero nosotros hacemos cosas similares a los que crucificaron a Dios.
nosotros también lo ofendemos. Nosotros también le ponemos su corona de espinas. También le clavamos los clavos en sus canillas y en sus pies también. También escupimos su rostro muchas veces. Con nuestras acciones, actitudes, con nuestra rebeldía, con nuestra obstinación, con la desobediencia, con el no arrepentimiento. Provocamos un dolor más intenso que lo que los clavos físicamente le provocaron a él. Los que somos padres sabemos lo que duele cuando un hijo no nos hace caso. Esas cosas revientan el corazón de los padres. Porque lo único que queremos los padres es lo mejor para ellos. Y cuando un hijo o una hija no quiere hacer caso y ya tiene una edad de decidir, bueno, ¿qué podemos hacer? Más que encomendarlo al Señor. Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, hija. Pero lo que usted está pensando hacer no es bueno, no agrada a Dios. Así que se imagina cómo se siente Dios con nuestras actitudes a veces. Vosotros matasteis y crucificasteis a Jesucristo, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, lo que Pedro decía, se compungieron de corazón. Dicho sea de paso, el verbo compungir es provocar un dolor intenso. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Preguntaron convencidos. Su razonamiento fue claro, vieron las evidencias, generalmente vieron todo el cuadro. El Señor los trajo a ese cuadro donde su conciencia tenía que trabajar dependiendo de los sucesos que habían ocurrido. Y cuando ellos contemplaron lo que había pasado y lo que ellos habían hecho, ellos dijeron: el culpable no era él, los culpables somos nosotros. Varones hermanos, ¿hay algo que podemos hacer para ser perdonados de este cruel crimen? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, ¿por qué mencionas el bautismo? Pues porque el que tiene el mando, el que reclama toda la autoridad, dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos. Y cuando a Pedro se le pregunta por primera vez: ¿qué tengo que hacer? Pues bautícense, porque fue lo que dijo el Señor. Esto es doctrina. Y sabe una cosa, que la mayoría de los grupos religiosos han hecho este mandamiento a un lado. Y en la mayoría de las Biblias que hoy en día se editan, se escriben, que vienen de procedencia mayormente bautista, casas editoriales bautistas, atrás han agregado un párrafo en una hoja, y dice que si usted quiere ser salvo y no sabe qué hacer, repita conmigo la oración del pecador. Y la oración del pecador son como unos 6-7 renglones. Señor, reconozco que he sido pecador, que soy esto y que soy aquello, pero he creído en ti, te invito a que entres en mi corazón. Desde este momento te recibo como el Señor y Cristo, eres mi Salvador. Si tú repetiste esta oración, eres salvo. Amén. ¿Se imaginan la cantidad de miles y miles de personas que han sido engañadas con ese parrafito que el hombre escribió, y a lo que dice Cristo ni atención le ponen? Y todavía se pueden defender. ¿Y por qué tenemos que bautizar? Ustedes son los únicos que predican eso. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto valor le dan a Dios? Y tú dices: es que Él vive en mi corazón. De lengua me como un plato, decía don Zenón, un vecino mío. Para decir eso y para tener a Dios en nuestro corazón, hay que hacer muchas cosas más. Y la primera es: hay que humillarnos. Hay que hacerle caso a Dios. Por eso Pedro les dijo: ustedes tienen que bautizarse.
Y es ese mismo apóstol que en 1 de Pedro 3:21 dice, vaya conmigo porque estoy hablando del bautismo y no quiero pasar por alto que usted se vaya a su casa convencido, si el tiempo no da más, de perdido de un punto que hayamos visto esta noche. Dice la Escritura, el bautismo que corresponde a esto, hablando de la salvación, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La Biblia nos presenta la historia narrada desde la perspectiva de Lucas de un hombre llamado Saulo de Tarso, que después se convirtió en el famoso apóstol Pablo. Conocido, vamos a cambiar el título de famoso a conocido, y escogido por Dios. Saulo en su momento, hermanos, era un perseguidor de la iglesia y trabajaba muy fuerte contra eso. Él era muy influyente en su tiempo, era una persona muy capacitada, pienso yo, porque cuando él escribe, hablando un poco como humano, dice, bueno, yo tengo de qué gloriarme. Aparte dice, entre mis contemporáneos, yo era una persona bastante elocuente, sobresaliente. Si quieren saberlo, yo fui educado a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Y cuando usted lee de Gamaliel, Gamaliel era una persona maestra, respetada, bien honorable. Dice Pablo, yo vengo de ahí, de ellos. ¿Quieren saber más de mí? Soy de la tribu de Benjamín. Fui circuncidado al 8º día. Soy de los fariseos, eran los más rojos, los más conservadores. Él no era izquierdista en cuanto a la ley fariseo. Y yo perseguía a la iglesia del Señor. Ese hombre tenía unas credenciales tremendas. Y bueno, hermanos, él estaba haciendo en su mente la voluntad de Dios. Y un día ya Jerusalén le era muy poquito para seguir haciendo su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Ir a arrastrar, sacar hombres de su casa, mujeres, arrastrarlos, echarlos a la cárcel. Y fue y se presentó ante los sacerdotes, aquellos que habían crucificado al Señor. Les dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no me asignan? Pues denme otro territorio, porque aquí ya he hecho una gran persecución, ya la gente me tiene miedo. Las iglesias estaban asoladas con Pablo. Denme chance de ir a Damasco, allá también he oído que hay de esa gente. Yo voy para allá, denme permiso, denme cartas y yo me encargo de apaciguarlos. Lo que Roma no hacía, pues yo lo hago. Nomás que esto no contra los judíos, sino contra los cristianos. ¿Sabe qué me indica? Que era conocido, era un cristiano. Era fácil identificar a un cristiano. Hoy, al vernos la gente nos identifica, este tiene que ser un cristiano, sí. Este que vende papitas, es una cosa ahorita, pero mira cómo habla, y mira cómo se viste, mira cómo es, tiene que ser un cristiano. Ya se la puse la varita más alta, hermano. Entonces, eran identificables. Y él iba, tenga cuántas cartas, aquí está, le firmaron, ahí va con el sello, y envalentonadamente va para Damasco, pero al entrar a Damasco, muy cerca de Damasco, ¡pum!, le aparece Jesucristo. Le aparece el Señor y le dice, Saulo, usted anda persiguiéndome a mí. ¿Quién eres? Porque dice que la luz era muy fuerte, casi lo dejó ciego. ¿Quién eres, Señor? Pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Deje de ver el enojo de Cristo, porque no está hablando enojado. Observe su gracia. ¿Por qué no lo dejó que siguiera su camino? Mire su gracia. ¿Por qué no le dejó a usted que también sigue equivocado? ¿Por qué no me dejó a mí que anduviera en el mundo? Mire su gracia. Me ha acercado el Evangelio para que yo cambie, para que yo sea una nueva persona. Y le dijo, métase a la ciudad y ahí le van a decir lo que usted tiene que hacer para ser salvo. El fuerte, el ejecutivo, el productivo, el elocuente Saulo, como un triste lazarillo, andaba quien lo metiera. Otra historia dice que se cayó el caballo, no, la Biblia no dice que se cayó de un caballo, pero lo metieron a
a la ciudad ahí agarrado. Y por 3 días, escuchen lo que dice la Biblia, ese hombre estuvo orando 3 días. Si Dios salva por medio de oración, ahí estaba la oportunidad, se salvó ese hombre. Sin embargo, no fue salvo. Viene el Señor, vayan conmigo a leer esto. En Hechos capítulo, creo que es 9, hermanos. Tiene toda la historia usted ahí de esto. Dice el versículo 17 del capítulo 9, fue entonces Ananías, fue el varón que Dios escogió. Él no quería ir porque él le dijo, Señor, este hombre, tú sabes lo que anda haciendo. Sí, pero usted vaya, predíquele. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él utilizó un vocablo muy judío, hermano Saulo. Muchos dicen, hermano, podemos llamar hermanos aún a los que no son. Bueno, no, si usted notó en Hechos 2:36, a Pedro le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra hermano era muy usual entre los judíos, ¿verdad? Así que aquí no es el hermano como hoy en día nosotros, ¿verdad? Entonces dice, hermano Saulo, el Señor te apareció viniendo en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo lo que digo, ¿por qué el Señor pues ya le apareció? ¿Por qué no le hizo algo para que ya él estuviera listo para predicar? El Señor nunca ha hecho nada, hermanos, diferente. Dios no hace excepción de personas. Y el gran Saulo, con todo lo que era, tenía que hacer lo mismo que usted y yo tenemos que hacer si quería ser salvo. Aquel hombre que estaba, el evangelista Felipe, vino un ángel y le dijo, vaya para allá y enseña a este hombre que va a pasar por ahí. Pues ¿por qué Dios de una vez no le dijo al ángel, pues vaya usted, ya que vas a bajar, vete de una vez, predícale? No, ni a los ángeles se encargó el ministerio de la predicación, es a nosotros, a la iglesia. Así que si usted calla, hermano, y no le quiere predicar, las piedras van a hablar, dice el Señor, pero hay usted de lo que no está haciendo. A nosotros nos ha encargado 1 Pedro 2:9. Somos nosotros un pueblo escogido, real sacerdocio, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuimos escogidos. Y aquí está Ananías, vine para que usted reciba la luz, la vista. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante vista y levantándose fue bautizado. Entonces tuvo que ser antes donde dice que él estuvo orando. En los versículos que muestran esa parte de la escritura donde él estaba orando, a lo mejor va a ser el capítulo 22 del mismo libro de Hechos, donde también se narra esta historia y prácticamente él la narra. Dice, bueno, le voy a llevar el versículo, ¿ok, hermano? El versículo, hay un versículo que dice que él había estado orando por 3 días, ¿verdad? Gracias, mi hermano. En Hechos capítulo 9, versículo 9, regrese a 9 y el versículo 9. Sí, entonces voy a leer del versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metió en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero ahí no dice que estuvo orando. Hay otros textos que en verdad lo dice así. Pero en otras palabras, hermanos, esos 3 días él va a estar orando. Y el Señor, hermanos, no lo salvó por medio de la oración. Fue Ananías. Ahora sí, siguiendo ahí la lectura, dice que Ananías fue, habló con él y de sus ojos cayeron escamas, como escamas, recibió al instante la vista y fue bautizado. Pero fue bautizado por, hermanos, instrucción del mismo Ananías. Ahora sí, acompáñenme a leer Hechos capítulo 22, en donde él, narrando la conversión de él mismo, dice lo que Ananías le dijo. Dice el capítulo 22, hermanos, versículo 13, vino a mí, hablando de Ananías, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré.
Y él dijo que el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, para que seas testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Déjeme hacer una pausa antes de leer el siguiente texto. Pablo fue escogido, dice la Escritura. De ahí surge otra mala interpretación que nos habla de que somos predestinados. Mira, Pablo fue escogido. ¿Sabe, hermanos, que la Biblia dice que todos hemos sido escogidos para salvación, incluso desde antes de la fundación del mundo? Y eso no significa que hemos sido predestinados en la manera que el hombre quiere enseñar. El calvinismo enseña, hermanos, la predestinación como el hermano Eloy, antes de nacer ya fue predestinado para ser salvo. Así que Eloy, si usted se quiere ir del mundo, no importa, la gracia irresistible de Dios de alguna manera te va a traer y te va a salvar. Dale vuelo a la hilacha. Como quiera, el Señor te va a salvar, porque usted nació predestinado para salvarse. Juan Carlos, aunque tú quieras buscar la santidad, aunque usted quiera ser predicador, tarde que temprano vas a resbalar, te vas a caer en el pozo, porque estás predestinado a ser condenado, como Judas, el hijo de condenación. Así que no importa qué hagas, te vas a condenar. ¿Quién quiere creer en un Dios así? Si la Biblia dice que Dios no hace acepción de persona. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. Así que todos tenemos la posibilidad de salvación, pero hay que creer en el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Ananías viene y le dice: usted ha sido escogido, Dios quiere que usted le sirva, pero no está obligado. Todavía Saulo tenía que hacer una decisión. Y Ananías le dice: ahora pues, verso 16, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Otra vez el bautismo. Ananías, ¿por qué? Pues porque es lo que Dios dice, hermanos. Así que si nosotros como iglesia somos criticados porque hablamos del bautismo, esos son los textos, que sustentan la doctrina del bautismo. Es un mandamiento del Señor y estamos viendo varios ejemplos. Debemos dejar de enseñar para evitar las críticas. Dijo Pablo a los romanos en el capítulo 3 y en el versículo 4 las siguientes palabras. Romanos 3:4 dijo Pablo: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Voy yo a dejar de decir lo que dice Dios, porque ya no, esto no cae muy bien. Ya todas las iglesias se han modernizado. Eso, el bautismo ya pasó a segundo. Y hermano, ya no vamos a predicar de eso. Aquí vamos a salvar gente por montones. Y vamos a poner una bocina afuera y voy a predicar que vengan al Señor, que levanten las manos. Es más, como Paulino Bernal, traigo un pañuelo que lo sudo y el sudor mío es santo, y el que toque este pañuelo ya es salvo. Es más, voy a decir que vengan aquí con mi sombra, y pasando yo se van a quedar sanos de toda impureza que tenga. Y en el nombre del Señor los voy a salvar. Reprendo. Ay, hermanos, ya es payasadas, dijo un hermano. Venga a la Biblia, razone, mire lo que Dios dice. Deje de estarse llevando por ese tipo de lenguaje, hermanos, emotivo. En inglés se llama como un pepper rally. Las escuelas a nivel preparatoria, desde la secundaria realmente, tienen equipos de fútbol o de baloncesto. Y hay las porras. ¿Para qué sirven las porras? ¿Usted jugó algún día fútbol o voleibol o algo? Sí. Si jugamos sin porras, no somos, pero cuando la porra, y que chiquita, la buna, bien bomba, chicharito, o quien sea, ¿no? Pues no, el chicharito se crece y yo también, y le echo más ganas y me barro más fuerte cuando me está echando porras. Bueno, esa gente tiene un lenguaje estratégicamente formulado para ir levantando los ánimos de las personas. Los cantos: no me importa la iglesia que vaya. Y empieza el acordeón y empieza aquello y se mueve y se movía y la temba y hermano, y aquel ambiente se prende. Aquí lo podemos prender si queremos, pero hay que echarle ganas. Y comenzaba a haber un desorden.
Y comenzamos nosotros a sentirnos bien de nosotros mismos, pero a desobedecer a Dios. Y cuando se acabe el tengoleo, todo el mundo desanima y el hermano va a predicar. Ya estamos esperando que ya se acabe porque ya queremos otra vez. Y te envía tu poder, Señor. Queremos más poder, Señor. No, así todo el mundo se levanta. Hace unos meses estuve predicando en Perú y fuimos a predicar a una iglesia pentecostés que dio 2 días, hermanos, dio chance de predicar. Una jovencita como de unos 20 años, ya vi usted, pero no, como unos 20 años. Es la que cantaba ahí, hermano. Esa muchachita, sin estar viendo un himnario, estuvo cantando prácticamente 40 cuando esa muchachita estaba sudada. Nunca abría los ojos, pero cantaba con aquella devoción y prendió aquel lugar. Yo ya quería yo también hacerme como ellos, hermano, porque es contagioso esa música. Y empieza uno y yo, tranquilo, así. Pero una situación, hermanos, que si uno no se deja, ahí te empieza a aplaudir, a menearte también como ellos. Tanto que cuando yo me paré a predicar, la felicité. Le dije, usted tiene una devoción muy grande, ¿verdad? Claro, durante el sermón luego le eché su piedrita. ¿De qué sirve estar en un lugar donde no está Dios? Donde todo lo que hacemos, yo no puedo negar que usted tiene fe, porque para pararse 40 minutos, estar sudando ahí y cantarle, usted tiene una gran fe. La cosa que hay que ver es, ¿estamos en la fe correcta o no? Porque el que no tiene esta doctrina que dice la Escritura, no tiene a Dios. Echarnos a perder toda una vida, hermanos, siendo engañados, ¿de qué sirve? Así que nosotros no vamos a callar. La iglesia no va a dejar de predicar que el bautismo es necesario. Ahora, si a usted no le gusta y le cae gordo eso, pues no sé qué vaya a hacer, pero la iglesia no va a dejar de predicar solamente por darle al hombre gusto. Por eso dije, dejemos al hombre rebelarse contra Dios. Al final la Biblia seguirá enseñando, levántate y bautízate, como Ananías le dijo a Pablo. Cuando el mundo se prende en fuego, todavía la Biblia va a estar diciendo lo mismo, sí, porque el mundo se va a prender en fuego y todos los elementos ardiendo serán deshechos, dice la Escritura. Y la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no va a pasar. No vamos, va a andar queriendo ir a que, ¿dónde está Juan Carlos para que me bautice? Ya, Juan Carlos, ya nos andamos yendo, se acabó. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Ya vamos a acabar, hermano, no va a haber más para otro. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, otra vez, hermano? Pues sí, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Bautizados en su muerte, porque somos sepultados, lo cual significa que el bautismo tiene que ser por inmersión. Hay que sumergirnos. Nuestros abuelos y quizás nuestros padres se les enseñó que con una aspersión, un rociamiento de agüita en el cráneo era suficiente. Eso lo llamaban bautismo. Eso no es un bautismo. Aquí dice que somos nosotros sepultados. Cuando yo vivía en Reynosa y estaba creciendo y había bautismo, no había pila en el edificio, íbamos a un canal y a veces los jueves que nos reuníamos, a alguien se le ocurría bautizarse a las 9 de la noche, ir al canal, ¿se imagina? Ahí con las lámparas, y pasaba un camión urbano, ¿verdad?, por arriba del puente, y se paraban a ver, ¿y esos que traen ahí andan buceando, qué? Porque con la lámpara ahí, ¿verdad? Y desde allá decían, déjalo, no la ahogues, déjala que salga, y ahí nos echaban, ¿verdad? Aleluya, decían, otros se reían de lo que estábamos haciendo. Y luego unos vecinos decían, oiga, es cierto, le decían a mi mamá, oiga, Socorrito, es cierto que la dejan abajo, y le dicen, hasta que veas a Dios, cuando veas a Cristo, dices, levanta su mano, entonces la sacan. No, no es cierto, o sea, que la estábamos ahogando ahí hasta que dijera que ya vio Dios, entonces sí, la sacamos. No, pobrecita. Entonces la gente se había forzado, sí lo vi, pero pues, era para que lo sacáramos, que se iba a ahogar. Pero no es cierto, ya le explicamos, ¿verdad? La gente nos ha levantado muchas críticas a través de la historia, hermano, y se burlan de lo que hacemos. Pero, hermano, no es cierto. No es cierto. Así que, versículo 3, ya lo leí, en el 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Cuándo somos sepultados? Por medio del bautismo. Si usted no se quiere bautizar
entonces usted no ha muerto al pecado porque no ha sido sepultado. El bautismo es para ser sepultado y volver a nacer. ¿Recuerda la plática interesante entre Jesús y Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Eres un maestro, Nicodemo, y no entiendes lo que te estoy diciendo. Así que, hermanos, ahora, ¿qué va a hacer usted? Ananías le dijo a Saulo: levántese y bautícese. Gracias a Dios, ese hombre tuvo cordura, fue inteligente y se bautizó. ¿Se va a oponer usted a lo que dice Dios? Ahí usted sabrá. La palabra de Dios ha sido predicada esta noche. Yo me hago responsable de las palabras que esta noche he dicho. Si usted tiene alguna pregunta o duda, afuerita nos vemos, nos levantamos las mangas hacia abajo, hacia arriba, y a ver quién le va. No se crea. Con todo confianza, acérquese a mí, nos platicamos y abrimos la Biblia. Lo que hemos dicho es palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Pues lo que hemos dicho esta noche. Usted quiere volver a nacer, quiere venir a ser un discípulo de Cristo. Ya no deje que Satanás lo deje con el tornillo pegado a la banca. Levántese y venga acá. El Señor lo está esperando. La iglesia le invita. La respuesta es suya. Si es su decisión, nos hace saber cómo le podemos ayudar. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a todos por su fina atención.